Es argentina, está radicada en Israel hace 20 años. Bueno, esa sonrisa, nosotros estamos orgullosos de los argentinos. Muchas veces, Malena, despotricamos de nosotros mismos, pero hoy la verdad que en el mundo, más allá de teorías políticas, conspirativas o no, los argentinos, no sé si estaremos haciendo historia, pero en cada sector o en cada lugar hay un argentino que cada semana nosotros aquí en Canal 26, como Grimaldi en Boston, en Estados Unidos, vos en Israel, nos traen alguna luz de esperanza con respecto a la vacuna, pero al margen de que aparezca o no, es el agradecimiento y esta sonrisa que nos estás regalando desde allá. Nosotros también te recibimos con una sonrisa y te decimos gracias. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, nos trasladamos a Israel porque hoy la lucecita de ilusiones aparece allí donde estás vos, porque parece que habemos vacuna. El tema son los tiempos y los procesos. Quiero que me cuentes un poquito eso. Bueno, el tema de la vacuna es algo más complejo de lo que se pensó en algún momento, ¿no? Estamos todos en la mira, en la búsqueda de la vacuna, no solo acá en Israel, que hay, como todos sabemos, muchos laboratorios que están trabajando muy intensamente desde hace ya 2 o 3 meses en encontrar la vacuna, pero en gran parte del mundo hay muchos laboratorios con el mismo objetivo, trabajando muy duramente. Lamentablemente la vacuna todavía no la tenemos, no está en nuestras manos. Se cree que en el mejor de los casos en los próximos 4 a 6 meses se podría llegar a terminar, digamos, la última fase, pero en estos momentos no la tenemos, por lo cual tenemos que seguir intentando y seguir haciendo todos los esfuerzos como para poder conseguir otras soluciones, por lo menos momentáneas, ¿no? Para que de alguna manera podamos limitar y detener de alguna forma que no sigan habiendo más muertes. Ahí quiero ir, Malena. A ver, coincido con todos los especialistas, coinciden, no coincido yo, con todos los especialistas, que quizás el fármaco ya esté, que está pasando el fármaco por los distintos procesos. Ese proceso es animales, humanos, etcétera, etcétera. Después será, por supuesto, todo lo que tenga que ver con las licencias, la productividad y la distribución. Eso hace, y estoy hablando de Argentina puntualmente, que hasta marzo, febrero, mes más, mes menos, o junio del año que viene, aquí no podrá estar. ¿Hoy existe algo que pueda llegar a reemplazar a la vacuna? Bueno, un reciente descubrimiento justamente de Israel, del Instituto de Investigación Tecnológica, que es un gran instituto que existe hace muchos años, que es un instituto que depende del Ministerio de Defensa, ha anunciado que pudieron desarrollar un anticuerpo, que es el único en el mundo, por primera vez en el mundo, que es un anticuerpo específico contra el virus, el COVID-19, que lo que produce este anticuerpo, si bien no es la vacuna, por supuesto, pero son anticuerpos que atacan directamente al virus y lo neutraliza dentro del cuerpo del paciente, por lo cual puede impedir que la enfermedad pueda seguirse agravando, ¿no? De alguna manera. Esto es un gran invento, es recientemente publicado, incluso el fármaco todavía no tiene el nombre, todavía no fue patentado y lo que se está tratando es ahora de poder ver si se puede este mismo fármaco vender de alguna manera a empresas multinacionales como para que se pueda desarrollar en grandes cantidades y de esta manera distribuirlo en todo el mundo. Pero esto es algo muy, muy reciente y sería no es exactamente la vacuna, pero es un fármaco que actuaría de una manera algo similar, ¿no? Porque son anticuerpos también. Pero lamentablemente la vacuna, como decíamos, todavía no lo tenemos, pero hay ciertos fármacos que sí nos dan esperanza de que de alguna manera esta replicación del virus, esta gravedad en los pacientes se pueda llegar a de alguna manera mejorar la situación en la que estamos. Malena, estas pruebas, este anticuerpo ha ya superado todas las pruebas protocolares como para decir esto está listo para salir a la calle, para que salga a distribución y que no sé, por ejemplo, en Israel ya ha tenido contacto con la gente, por ejemplo, infectada.
Estos anticuerpos están producidos de alguna manera de expacientes, digamos, ¿no? Son anticuerpos de pacientes que se fueron recuperando y bueno, después se hacen maniobras, por supuesto, pero son provenientes de pacientes que se recuperaron. Esto, según lo que se analizó y según lo que declaró el instituto, estaría prácticamente disponible, pero bueno, como dije anteriormente, todavía no está ni siquiera patentado y todavía no se está usando. Sí se está usando diferentes anticuerpos que no son tan específicos para el virus, pero que sí están dando muy buenos resultados. Nosotros en el Hospital Hadassah, que es el hospital en donde yo trabajo, el Hospital Hadassah de Jerusalén, estamos tratando, dentro de los protocolos que tenemos de tratamiento para los pacientes, estamos tratando sobre todo los pacientes en situación grave, con plasma de pacientes que se recuperaron, o sea, también con anticuerpos, y realmente está dando muy buenos resultados. Esto es un tratamiento que se está usando en diferentes partes del mundo también, y que bueno, que nos está ayudando por lo menos a evitar de cierta forma que no hayan más muertes, ¿no? Claro. Porque como todos sabemos, los tratamientos no son totalmente efectivos. Hablamos de una lista muy larga de tratamientos, muchos tratamientos antivirales, como sabemos, el Remdesivir, el Kaletra, combinación de drogas que se usan para tratar otro tipo de enfermedades que no son específicas para el COVID, pero ninguna de estas drogas, de estos antivirales, lamentablemente no ha demostrado ser tan efectivo como para realmente decir tenemos la cura. Claro, lo que está claro, Malena, es que esto no es para evitar que el virus o que nos contagiemos, no es como la vacuna a la gripe, sino que es para desarrollar dentro de los pacientes que ya tienen el coronavirus y según el grado de gravedad, imagino. Así es, exactamente. Por eso es que todo el tiempo se van desarrollando diferentes protocolos que salen de los diferentes hospitales, en donde se habla de diferentes drogas. Habrán escuchado que se habla mucho y se sigue utilizando la hidroxicloroquina, que es una droga comúnmente utilizada desde hace mucho tiempo para tratar la malaria, o están los corticoides a altas dosis, la citromicina, como decíamos antes, todo el grupo de los antivirales, pero lamentablemente ninguna de estas drogas de alguna manera no demostró en forma significativa en cuanto a estadísticas que es realmente la droga que puede salvar a los pacientes. Te puedo pedir que me ayudes o que ayudes a la audiencia de Canal 26, porque Japón aprobó la utilización de Remdesivir. Creo que lo pronuncié bien. ¿Es un tratamiento, es una droga? ¿Qué vendría a ser eso? Bueno, el Remdesivir es una de las drogas antivirales, como decíamos antes, forma parte de este grupo de drogas antivirales. Es una droga que se usaba para tratar el ébola. En Israel no se usó esta droga y es una droga que está muy discutida, incluso si es efectiva o no. Por ejemplo, en Estados Unidos se empieza a usar, se aprobó, es parte del protocolo, pero recientemente en el diario, en uno de los diarios más de más impacto en cuanto a la parte médica, que es el Lancet, se publicó un artículo de China en donde demuestran que no es tan efectivo, que solo podría llegar a acortar en pacientes graves la enfermedad, digamos, acortarla en 1 o 2 días, pero no mucho más que eso. Por lo cual los resultados no son sumamente alentadores. Si bien hay lugares como en Estados Unidos que ya está aprobado y lo están utilizando, nosotros, por ejemplo, en Israel no lo usamos, en el Hospital Hadassah no lo usamos esta droga porque los resultados realmente no son tan prometedores y se sabe también que, por supuesto, que tiene efectos adversos, por lo cual no está en nuestro protocolo de tratamiento. ¿Está Israel preparada para hacer una superproducción, llamémosle de alguna manera, de este anticuerpo para el mundo o hoy no? Bueno, lo que se está haciendo en Israel, se empezó justamente en el Hospital Hadassah a recolectar plasma de todos los pacientes que son curados. Acá hablamos de un número relativamente grande de pacientes que se enfermaron, a los números, ¿no?, de la población que hay en Israel, que es poco menos, alrededor de 9 millones de habitantes. Acá se llegaron a contagiar 16.500 pacientes, 2/3 de los pacientes ya se curaron.
y se está recolectando el plasma de todos los pacientes, viendo si es que desarrollaron anticuerpos para el COVID. En caso de que desarrollaron los anticuerpos, se pueden utilizar para tratar a otros pacientes, a los pacientes graves. El tema es que, como sabemos, no todos los pacientes son capaces de poder desarrollar estos anticuerpos, por lo cual la inmunización no es completa tampoco. Pero bueno, se está tratando de recolectar, en estos momentos se está aumentando el número de plasma porque aumentó, por supuesto, el número de pacientes, y en Israel, por suerte, el número de pacientes en general y de pacientes graves va muy en disminución, por lo cual por lo menos se cree que va a alcanzar para tratar a esos pacientes graves. Qué bueno. Malena, por supuesto que la ciencia se va resignificando todo el tiempo y estamos en una etapa de plena ebullición donde estamos también atravesando estas pruebas de ensayo y error. La cuestión es consultarte cómo tomó la irrupción de este coronavirus a nivel global a la comunidad científica. Malena, ¿en qué punto los agarró, nos agarró? Yo creo que nos agarró en una situación en donde nadie se imaginó de ninguna manera que íbamos a llegar a esta, por decir una palabra no médica, a esta locura, ¿no?, que estamos viviendo. Yo creo que en donde se vea en todos los países, los más desarrollados y los menos desarrollados, nos agarró en una situación en donde no estábamos preparados, no en forma médica. Las instalaciones de la mayoría de los hospitales, de la mayoría de los países, no estaba preparada para tal punto de respiradores, de camas en terapia intensiva. Son números astronómicos, sobre todo, como todos sabemos, en muchos países en Europa, en donde Italia y España y Bélgica y otros países en donde los números son muy, muy grandes y realmente los hospitales no estaban preparados para eso. Cuando, por lo menos en Israel, lo que empezó a pasar, que cuando vimos que estos números muy rápidamente empezaban a subir en otros países, se adquirió gran cantidad de respiradores artificiales, porque bueno, ese era uno de los temas, ¿no? Los pacientes leves, que son la mayoría, no hay ningún problema, de hecho ni siquiera hay que internarlos, los moderados dentro de todo se pueden manejar, pero el gran terror es los pacientes graves. Cuando el tratamiento no alcanza y se deterioran y llegan a lo que se llama la falla multisistémica, el único tratamiento que queda es el de soporte, que es intubarlos y respirarlos, en donde lamentablemente sabemos que la mayoría no sale de eso también. Entonces, bueno, fue de alguna manera la desesperación de adquirir más lugares en terapia intensiva y más respiradores y poder capacitar a más gente en muchos de los hospitales, en muchos lugares también en Israel. Yo sé que en muchos países se hizo lo mismo, se empezó a enseñar a estudiantes de medicina y a médicos que no estaban en contacto con este tipo de tratamientos, ¿no? Se empezó a capacitar como para que en el caso de que los números sean realmente como se pensó que iban a ser, y en algunos lugares lamentablemente superó esos números, que estemos preparados para poder tratarlos, ¿no? Nosotros en el Hospital Adasa, por ejemplo, se crearon y de hecho, por suerte, se están cerrando ya estos departamentos, quedaron departamentos abiertos y esperando porque realmente se creyó que el número iba a ser muchísimo mayor. Por suerte no llegamos a esos números, pero podría haber pasado también. Y por supuesto nos encuentra sin medicación, sin demasiada medicación a nivel mundial, porque era un virus que prácticamente no lo conocíamos, no sabíamos cuál iba a ser el impacto. En un principio se hablaba de que el virus podía ser parecido al virus de la gripe, que el virus de la gripe más o menos lo conocemos, lo sabemos tratar, tenemos vacuna, y sin embargo se vio que tanto en la clínica como en los contagios, como en los grupos de riesgo, es totalmente diferente a la gripe. O sea que nos agarró bastante desprevenidos. Claro. Sí, Malena, bueno, buenas noches para vos, porque sabemos que son 6 horas más. Claro, sí, claro. la verdad. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el desarrollo que usa Israel en diferencia a otros países para la vacuna?
Específicamente en el tema de la vacuna, yo no me dedico a la parte de investigación, o sea que yo no estoy en la parte de la vacuna específicamente, pero sé que están en grandes etapas de, digamos, como cualquier investigación hay varias fases, ¿no? Sabemos que están las primeras fases y después se empieza a probar en animales y después se prueba en personas sanas. En este momento están en fases bastante avanzadas, pero bueno, detalles técnicos realmente yo específicamente los desconozco. Malena, te queremos agradecer. Son un orgullo todos los argentinos que están en el mundo, son un orgullo todos los argentinos que domingo a domingo pasan aquí por Canal 26, porque siempre nos dejan algo. Y la verdad que ese algo es importantísimo. Te mandamos un beso muy grande, muchísimas gracias por esta nota y a seguir luchando y en el frente ahí de batalla de Israel a tu patria, que es aquí nuestro país, y tu país también. Así es, porque sigue siendo mi patria y para mí es un orgullo decir que soy argentina también, así que muchas gracias también por invitarme. Un beso grande, Malena, muchas gracias. Muy amable.